Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Hay cosas que a mí me extrañan. Dicen que Juan Grabois es el más fiel representante de las ideas políticas y económicas del Papa. Este dirigente, vinculado a sectores sociales, está propiciando la toma de tierras. Si esto es así, debe haber una autoridad de la nación que diga si de una vez por todas vamos a tener derecho a la propiedad, o puede venir un señor Grabois y pedir que las tierras sean ocupadas por determinada gente. Hay opciones. Es igual que decir las empresas pueden funcionar o no pueden funcionar y todos tenemos que vivir de un cargo público. Son opciones. Dicho esto, comenzamos nuestro trabajo. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Y ya dijo Sergio Berni, quien ocupe tierras en la provincia de Buenos Aires va a ser considerado delincuente, en contra de lo que había dicho la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederick. Hay que ver cuál postura termina imperando, como decía Juan. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juanca. Vamos ya con la presentación de las noticias. Mañana vamos a ver un caso que puede marcar un antes y un después respecto al comportamiento de cierta parte de la sociedad respecto al COVID-19. En el Salón Cultural de la Municipalidad de Caucete, los fiscales de flagrancia, ahora ser los dos fiscales coordinadores. El doctor Grassi va a representarlo junto con el doctor Riveros. Le van a presentar el caso ante el juez de flagrancia de los 13 que estaban de fiesta en Caucete durante el fin de semana. En Caucete, donde empezaron todos los casos, donde hay un contagio por conglomerado del virus, donde seguro está circulando el virus, quizás en toda la provincia también, pero en Caucete seguro, ahí 13 personas fueron detenidas por fiestas. Si mañana el juez decide una probation o una pena de 6 meses, es casi un mensaje, hagan fiesta, total no les va a pasar nada. Si hay una pena bastante dura, sí van a tener un poco más de cuidado antes de hacer estas fiestas que están propagando el virus. No sirve nada los 3.000 pesos que pueden, los 5.000 que pueden donar a un merendero. En buena hora que lo hagan, pero no sirve de nada porque va a pasar por una cuestión de plata. El que tiene plata va a ir a una fiesta, total lo paga, el que no le va a costar un poco más. Aquí hay que ver cuál es la sentencia para estas personas que no les importa un corno nada. Fueron de fiesta en Caucete el fin de semana pasado. Mañana flagrancia puede dar un mensaje a favor de los que están considerando que hay que cuidarnos o a favor de los que quieren fiesta y no les importa nada. Patricia. Y hablando del COVID, ustedes saben que hoy se ha dado a conocer en las últimas horas de esta jornada un nuevo fallecimiento. La quinta víctima del COVID es un hombre mayor de 94 años que estaba internado en el hospital Rawson. Tenía un nexo directo con el caso que se originó en el departamento Santa Lucía. Que tenía un nexo directo con los que hicieron una juntada hace 3 semanas en Caucete y que propagaron el virus. Es decir, otra juntada no permitida y que ya está cobrando víctimas. Exactamente, y la quinta en la provincia de San Juan, por lo cual ya de acuerdo a las informaciones, en la jornada también de esta tarde se recibieron las muestras de 10 resultados positivos más, y esto ya alcanza una cifra que supera los 300 casos en la provincia de San Juan. Situación que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Porque ustedes miran, hoy el doctor Espejo en conferencia de prensa decía, hay 18 pacientes críticos, de los cuales 11 tienen respiración asistida, mecánica. Ustedes empiecen a sacar la cuenta. Si estas 300 personas que ya tenemos infectadas de COVID fueran realmente de gravedad y necesitaran un respirador, no sé cuál sería la situación de la provincia de San Juan en torno a la cantidad que se disponen y a la cantidad de personas que están ya infectadas. Por eso hay que ser cuidadosos y empezar a mirar, a tener otra mirada sobre la conducta que cada uno tiene. Lo de Espejo que decía recién Patricia,
bastante buena la conferencia con datos que dio Espejo. Ayer criticábamos que en la conferencia la doctora Mónica Jofré no quiso responder porque sí tenían los datos de cuántos respiradores habían en la provincia. Dice, no sé, esto tenemos que verlo. Lo saben perfectamente desde marzo cuántos respiradores hay. Hoy Espejo dio muchos datos finos respecto a cantidad de camas en terapia en el sector público, en el sector privado, y con estos 11 casos que decía Patricia, que ya están ocupando respiradores solo de COVID, además de los casos normales que todo el tiempo están ocupando de accidente de tránsito, cuestiones cardiológicas, etcétera, etcétera, son datos necesarios a esta hora para estar dando. Patricia, hoy en CNN hablábamos con Mirna Moral, la secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio, en donde ve como necesario la apertura de comercio, pero dice que hay comerciantes que todavía no han adecuado los protocolos para los casos, si bien han estado trabajando todo este tiempo, para proteger a sus empleados. Exactamente, ellos exigen que se pongan mamparas de vidrio, que es una forma mucho más efectiva de protegerlos y además más cómodo para trabajar. Y nos daba el ejemplo, dicen que ellos han medido y han determinado cuando terminaba una jornada laboral en qué condiciones quedaba esta mampara de vidrio que deben limpiar inmediatamente una vez culminada la jornada. Es buena la mascarilla, es bueno el barbijo, pero dice todas las medidas que se tomen realmente son muy buenas para proteger tanto a la persona que está trabajando en el comercio como a los mismos consumidores o al público en general. Esta es una situación que debe medirse, dijo, y que bueno, hay también comercios que a pesar de que han instrumentado algunas medidas, la gente todavía no está preparada y por allí hay que recordarles que deben seguir medidas, tanto al que atiende a una persona, que debe ser realmente agotador mantener una mascarilla y el barbijo, pero por seguridad, y a algunas personas, entre comillas, que todavía olvidan que deben llevar el barbijo bien puesto antes de ingresar a un local comercial porque hay una circulación importante de gente. Hay una persona que me dice, una buena sanción para los fiesteros es que se pasen una semana en el área COVID del Hospital Rawson, para que vean lo que tienen que pasar médicos y enfermeras atendiendo a gente y con riesgo de contagiarse. Ellos también tienen su familia y quizás por la parte irresponsable de personas, ellos tienen que estar poniendo en riesgo sus vidas. El COVID no perdona a nadie, no pasa por una cuestión social ni por el cargo. Hay un juez de primera instancia civil que tiene COVID. Ahora hay un camarista civil que también tiene COVID. Son casos que están pasando en todos los estratos sociales, a todos les puede tocar y de ahí las medidas que se tienen que hacer. Hay quienes dicen que se van a abrir varias cosas, hay otros que dicen, no, miren, lo que se está por abrir es solo el comercio y se va a ir con mucho cuidado viendo caso por caso, no se va a abrir tanto. El del casino, en la página web del casino, había salido que este sábado abrían los tragamonedas. Salieron desde la caja de acción social de la provincia diciendo nadie los ha autorizado. Después dijeron, no, hubo un error de community manager, vaya a saber si puede ser o no, la cuestión es que el casino no va a abrir. Cada caso hay que verlo en particular, es necesaria la actividad económica, muy importante, pero San Juan está justo en el momento bisagra en donde los casos se pueden mantener o se pueden disparar. Y esto es otra de las situaciones que se van dando porque también la iglesia, como así también diferentes organizaciones, que es, por ejemplo, los grupos que nuclean a gimnasios y demás, tenían expectativas de lo que puede ser una reapertura. De acuerdo a las informaciones y a las reuniones que han mantenido las autoridades con estos sectores, van a tener que esperar un tiempito más. Esto es en prevención, dijeron, para ver cómo viene este mes de septiembre, porque todavía tienen que tener las repercusiones de varios movimientos que se han originado en la provincia. También están en compás de espera taxis y remakes que llegaron hasta el día 2, era el permiso que tenían para circular. De aquí en más habrá que esperar la determinación del gobierno en torno a la apertura de actividades. Vamos con Mario Castro y el deporte. Importante reunión en la mesa directiva de los integrantes del torneo federal. La decisión es cuándo se comienzan con los entrenamientos. Una fecha tentativa es el 28 de septiembre. Se ha predispuesto que van a ser por zonas el torneo. En la zona sur están los equipos sanjuaninos, Sportivo Desamparados y Peñarol. Cuando se dio la fecha del 28 de septiembre para realizar los entrenamientos, hubieron un montón de equipos que dijeron nosotros no queremos jugar, no estamos en condiciones debido
a la pandemia de poder arrancar con el fútbol del torneo federal A. Entre ellos están los equipos sanjuaninos. Los días que vienen serán decisivos para saber qué va a pasar, porque primero están los entrenamientos, pero además hay que hacer los hisopados. ¿Quién los va a pagar? Esa es la duda que tiene la dirigencia tanto de Desamparados como de Peñarol. Mientras tanto, en la Primera Nacional, donde está San Martín, el equipo verdinero suma un nuevo refuerzo. Gonzalo Berterame, un jugador de mucha experiencia, es media punta o delantero. Su último paso por Gimnasia de Mendoza. Gonzalo Berterame es el nuevo refuerzo del equipo verdinero. Se están cambiando los protocolos de los transportistas. La idea es cada vez agilizarlo más. Ustedes saben que después que se volvió a fase 1 hubo muchas quejas. Esas quejas derivaron en nuevos protocolos, nuevas negociaciones. En la provincia, según lo que dijo el secretario de Seguridad, Carlos Munizaga, es poder controlar todo, todas las mercaderías, todo lo que es carga y descarga, pero también que los transportistas les quede algo de tiempo para estar también con sus familias, porque entre viaje y viaje, con todos estos protocolos, no podían estar. Ahora con estos cambios van a poder estar más tiempos en sus casas. Patricia. Vamos a advertir especialmente una situación que está controlando Defensa al Consumidor, que son las tarjetas alimentar por algunos sobreprecios que se han notado y que ha denunciado a la gente, que en algunos casos llega hasta un 10%, situación que están pidiendo a los beneficiarios y advirtiendo que no pueden ponerles cupo, es decir, usted no puede hacerla, o sea, si usted quiere puede comprar fraccionado el monto que le depositan, como una tarjeta de débito. No le pueden exigir que haga una compra total por el monto, tampoco le pueden limitar los cupos de los artículos que va a llevar, siempre teniendo en consideración que no pueden ni comprar ni bebidas alcohólicas ni, por ejemplo, cigarrillos. Lo demás está permitido y puede hacer usted lo que quiera. Y si ve que la diferencia cuando tiene el ticket es distinto al precio que está marcado en la góndola, solamente con sacarle una foto y denunciar, esto basta para hacer especialmente la investigación por parte de Defensa al Consumidor. ¿Qué le está pasando al intendente de Angaco? Hay muchas críticas, primero porque estaba de guitarreada el fin de semana anterior a declarar la fase 1. Ahora porque habían aislado un barrio en Angaco, cuando lo sacaron de aislamiento, ha pasado en todos los departamentos donde se han aislado barrios, salió en caravana incluso con gente en movilidades de la municipalidad a festejar y a que lo felicitaran porque se había levantado el aislamiento en ese barrio del departamento de Angaco. Caravana en donde la gente salía a la puerta de la calle a ver qué es lo que pasaba con los riesgos de estar saliendo y movilidad del municipio, más otros autos particulares, festejando salir de un barrio del aislamiento. Bueno, vamos con la segunda, Mario Castro. El vóley es uno de los deportes más atractivos para los sanjuaninos. La presencia de obras y de UPCN a nivel nacional y ahora también la Unión Vecinal de Trinidad lo hace realmente una de las disciplinas que más quieren en nuestra provincia. Y por eso la Federación Internacional de Voleibol ha decidido que del 4 al 6 de junio del año que viene es la Liga Mundial de Voleibol. Y una fecha estará en la provincia de San Juan, con la participación de Argentina, de Serbia, de Rusia y de Bulgaria. Todo será en el Aldo Cantoni. Esperemos que ya estemos con normalidad en la actividad deportiva, pero tendremos vóley de alto nivel y de mucha jerarquía. Están las Jornadas Mundiales de Oración por la Creación. En el día de ayer el mensaje del Papa Francisco fue: hay países y empresas del norte que se han enriquecido explotando los recursos naturales del sur, generando una deuda ecológica. Estamos exprimiendo bienes del planeta como si fuese una naranja. Tema polémico que se ha metido el Papa Francisco. Vamos al corte con lo mejor de la web. Lo mejor de la web. ¿Cómo hacerte la prueba de COVID-19 tú mismo? Paso número 1, elige cualquier destilado. Puede ser vino, puede ser mezcal, tequila, ron, lo que tú quieras. Ponlo en una copa o vaso. Huélelo y después trágalo. Si pudiste percibir
el aroma, si al tragarlo percibiste el sabor, es razonable decir que no tienes COVID-19. Pero si no estás seguro, hazte la prueba varias veces. Yo me la voy a volver a hacer porque como que ya me está doliendo la cabeza y puede parecer que es un síntoma de la enfermedad. Entonces, repite el proceso una y Cumplen años hoy. La docente Nancy Carrizo, el martillero Marcelo Alessio, Roberto Castro, Raúl Esteves, Elena Mulet, Luis Benítez, el ingeniero Juan Carlos Alonso, el operador turístico Carlos Polvorinos, el exgobernador y empresario Jorge Alberto Escobar, Pedro Ortiz, la escribana Ana Fagale, Rogelio Pereira, la profesora de inglés Mónica Ávila y el empresario inmobiliario Maximiliano Pérez Tinto. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller les informo las efemérides del día de hoy. El 1 de septiembre de 1835, el gobernador de San Juan dispone la construcción de un cementerio en las adyacencias del Hospital San Juan de Dios. Este es el sitio donde todavía funciona el cementerio municipal. En el año 1917 fue creada la Escuela Normal de Hachal. Lleva el nombre de Fray Justo Santa María de Oro y durante los primeros años funcionó en una casona prestada por Pastora Torres de Bravo. Hoy cuenta con su propio edificio. En el año 1939, la Alemania nazi invade Polonia, desencadenando la Segunda Guerra Mundial. Eso es todo desde la Fundación Bataller. Adelante estudio. Estamos viendo la posibilidad de conexión. Ustedes saben, con Skype muchas veces hay que terminar de regular. Si está listo, vamos con la entrevista. Si no, vamos con Juan Carlos y en 4 minutos empezamos con las entrevistas. Vivimos un mundo donde antiguos usos y costumbres van cambiando. Por ejemplo, la semana pasada se supo que Lionel Messi había tenido en los últimos días más menciones en Google que la pandemia. Y se supo también que la mujer más fotografiada en el mundo no era Angela Merkel, ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Julia Roberts, ni la reina de España. La mujer a la que más se ha fotografiado en el mundo se llama Claudia Schiffer, la bellísima modelo alemana, ya casi retirada del modelaje, quien suma en su haber más de 1000 tapas de revistas de moda internacional. Claudia acaba de cumplir 50 años y todos los diarios del mundo le dedicaron notas. Para demostrar que Claudia sigue presente, basta recordar que la revista Forbes la catalogó como una de las modelos mejor cotizadas, con una fortuna estimada, escuche, en $100 millones. Schiffer demostró que el paso del tiempo y sus 3 embarazos no han hecho mella en su esbelta figura, y lo demostró con una fotografía en la que posó desnuda y cubriendo sus zonas íntimas únicamente con un bolso de la firma Chanel. La belleza alemana, que mide 1,80 m, cobró $200.000 por aparecer en una sola escena de la película Love Actuality hace más de una década. Y hablar de sueldos millonarios no es algo ajeno a la modelo. Ya en 1998 cobró 3 millones por una campaña para una automotriz. Después de haber conseguido todo en el mundo de la moda, Claudia no teme a la edad y dice sin problemas que su parte favorita de envejecer es tener más recuerdos en el banco de la memoria y ver a mis hijos florecer. Ahora sí estamos en comunicación con el doctor Gustavo Alcalá. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo anda? Buenas noches, Juan Carlos. Bueno, ahora hay que comprobar todo. Recién salía la imagen de Gustavo, pero no salía el audio, con lo cual hubo que cambiar computadora, hacer otros llamados y ahora se ve bien y se escucha bien. Gustavo,
En San Juan empiezan a aparecer más casos, no tanto como se puede suponer, pero ya tendríamos que estar todos hablando de cuidarnos como si estuviese el virus, más allá de que esté o no. Y lo que importa es el número de casos activos. Son esos los que contagian. Entonces la noticia es que en San Juan tenemos 280. 280 y tenemos la otra noticia, 11 camas ocupadas con personas que se están recuperando de COVID. Estamos hablando de terapia intensiva de personas graves. Que necesitan asistencia respiratoria mecánica. Sí, los tres números son los casos nuevos, que son 25, los que necesitan respirador, que son 11, y los activos, 280. Seguramente en breve vamos a tener la información de en qué departamento vive y se contagió cada uno de los 280. Eso es lo otro que importa para saber cómo cuidarnos, aunque yo les propongo que demos por hecho que todos, en cualquier departamento que vivamos en la provincia, tenemos que cuidarnos como si con el que estamos tratando puede estar contagiado. Cuidarnos, ¿qué es lo que te referís? Distancia, tiempo con la persona con la que está hablando, barbijos. Y lo dijo bien, después de muchos meses, el director de la Organización Mundial de la Salud. Las decisiones que tenemos que tomar y tenemos que tener claras son las de vida o muerte. Y él definió así a dónde voy, con quién me voy a encontrar y qué tipo de contacto voy a tener, porque de eso depende el futuro mío, de algunas personas que quiero y conozco y de algunos extraños con los que jamás me había encontrado. Entonces, 1,5 metros, barbijo, si estoy bajo techo, excepto con los que convivo, y lavarme frecuentemente las manos. Pero de verdad, porque la concentración de Boca en Ezeiza nos muestra que en Latinoamérica no es como en la NBA. Les hicieron 500 hisopados de a 2 por semana a todos los jugadores, los empleados del lugar en Ezeiza y todos los del hotel a donde se alojaban. Y tienen 20 personas infectadas, 15 de ellos jugadores. Eso nos da la pauta de que Latinoamérica no es Estados Unidos ni Europa, aunque eso ya lo sabíamos. Con respecto a eso, Gustavo, si Boca, con todas las medidas de precaución, con todo lo que deben haber hablado con sus futbolistas, tiene los 4 arqueros infectados, no va a poder jugar porque los 4 arqueros del fútbol del equipo profesional están infectados, más varios jugadores más. En cualquier provincia en donde no están todos esos cuidados y toda esa tecnología y toda esa plata para cuidarlos, es imposible entonces aislarlo. Vamos a tener que esperar lo más antes posible la vacuna. Claro, no hace falta un estudio diseñado por epidemiólogos ni por infectólogos. Llamémoslo el estudio Boca Juniors, la burbuja porosa. No se puede si estás en el movimiento del entrenamiento, en las idas y vueltas al ómnibus. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Fijémonos bien para hacer solo los movimientos imprescindibles, todo el contacto que puede ser virtual o telefónico, que lo sea. Y tenemos una noticia muy importante porque ya China, Rusia y ahora Estados Unidos dice que no va a poder ser tan purista y cumplir con todos los pasos que les gustaría a los expertos que están en una oficina bien protegidos y que no salen a enfrentarse con la gente y con el día a día. Ya tenemos un antecedente. La vacuna del ébola no esperó la fase 3. Se usó en 260.000 personas antes de la fase 3, justamente en un brote de ébola. No creo que la presión de miles de personas en Estados Unidos en terapia intensiva y en estado crítico hoy superan las 15.000, amén de los intereses republicanos y demócratas, permitan que se cumplan todas las fases que le gustaría a todos los infectólogos de las universidades, porque esto es la vida real, no es la universidad.
Gustavo, hoy en la provincia de San Juan hay personas que son añosas, que están realmente en terapia, y por allí hay gente que dice, bueno, pero le está pasando a la gente que es mayor. Los jóvenes lo pasan bien, se infectan y luego salen. Me parece que eso está haciendo ruido y no hace que la gente tome conciencia todavía que es a todos. Y es porque no tenemos que mirar solo San Juan. Yo les propongo que miren Mendoza. Mendoza ha anunciado que contrata a 740 personas profesionales de la salud, 600 de ellos enfermeros. Y si se fijan en el número de fallecidos en Mendoza o de La Rioja, que no sé por dengue, pero lleva 60 o un poco más de 60 fallecidos por coronavirus. San Juan simplemente está en una etapa previa. Si nosotros, teniendo de a 25 nuevos casos por día, no nos lo tomamos en serio, las víctimas en Latinoamérica no van a ser como en Europa, van a ser más jóvenes. Por la sencilla razón de que nosotros tenemos menos acceso a la salud, peores condiciones de vivienda que los europeos, y sin caer en exageraciones, porque ahora hay un diario británico, que resulta que serán nuestros amigos, en donde escribe alguien interesado en turismo y dice que somos un desastre, pero en Madrid solamente han muerto el mismo número que hoy tenemos de fallecidos en Argentina. Entonces, no dejemos que cundan estas estrategias del desasosiego, del derrotismo y de bajen los brazos, porque Gran Bretaña no tiene mucho para enseñarnos, tiene más de 600 muertos por millón y nosotros todavía no llegamos a 200. Miremos para adentro, pero llegó el momento de los penales, cuidémonos en serio. ¿Sabes lo que estoy viendo, Gustavo? Es que se está politizando mucho como si fuese una cuestión, hasta te diría ideológica, sí o no pandemia. Al principio era todo infectólogo, los infectólogos definían la vida de todos los argentinos. Ahora me parece que es la política la que está tomando las decisiones, y cuando solo la toman los infectólogos es un problema, y cuando solo lo toman internas que hay de un sector y otro, y en donde lo que está en juego no es la salud, sino quién saca un poco más de rédito de uno y de otro lado, es lo que preocupa. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Justamente tiene que haber un equilibrio. Se ha demostrado que esto no lo puede resolver ningún saber por separado, y si hay una ciencia que es política, es la salud. Así que tiene que existir la opinión de los expertos y el pulso de la calle, la experiencia y la capacidad de comunicación de los políticos, pero para eso hay que comunicarse. Así es, uno lo ve hasta para las sesiones ahora de la Cámara de Diputados, están discutiendo si puede ser presencial, no puede presencial, se ha metido el sindicato que vamos a votarlo, no lo vamos a votar, y creo que es demasiado importante la salud para que esté dentro de una puja política. Y hay un país latinoamericano que lleva el récord, que tiene 876 muertos por millón, y por eso ya le han hecho una especie de autopsia epidemiológica, valga la frase. Los expertos han analizado a Perú en mucho detalle y dicen que el gran problema de Perú, que ha superado a Bélgica y es el campeón mundial en este momento y tiene perspectivas de crecer aún más en el número de casos, porque hoy tiene 4.500 activos. Esos son los que contagian por millón de habitantes. 4.500 hay en Perú por millón de habitantes, y en Argentina hay 2.200 habitantes infectados por millón de habitantes. ¿Cuál fue el talón de Aquiles? Según los expertos de Perú, tiene 70% de la economía en negro, y Argentina tiene el 40%. El segundo talón de Aquiles es décadas de poca inversión en el sistema sanitario y profesionales mal pagos. No nos diferenciamos mucho en eso. Al inicio de la pandemia tenían un solo laboratorio capacitado para detectar al virus. Nosotros también lo teníamos al Malbrán. Y ellos actualmente tienen 35. No es muy difícil. Pero lo peor de lo peor es que son conocidos por no cumplir ninguna regla y tienen una especie de adolescencia mental que compartimos. Entonces, si no tenemos cuidado, en Argentina los números van a ser catastróficos y la caída también. Brasil, que no cerró la economía, ha caído 9% y tiene un número de víctimas
muy superior al nuestro. ¿Quién está haciendo ahora las cosas bien luego de haber derrapado y haberse salido al paisaje? Chile. Chile hoy tiene 848 activos que contagian por millón de habitantes, cuando nosotros tenemos 2.200. Y cuidado con Paraguay, que ahora tiene 1.130 activos contagiando, ya tiene 46 muertos por millón. Esto no son 110 metros con vallas, esto es una carrera de largo aliento. Y el que no lo entienda no se va a beneficiar cuando llegue la vacuna, tal vez un poco antes de lo que decían, en una de esas a principios del año que viene. Gustavo, hoy ha emitido un comunicado la Sociedad Argentina de Neumonología respecto al ibuprofenato de sodio en COVID-19, que es lo que se ha escuchado más popularmente como el ibuprofeno en aerosol. Con mascarilla le ponen ibuprofeno. Esto, si bien hay pocos datos, desde la sociedad han dicho, hasta la fecha no hay datos de alguien que se haya contagiado por hacer el tratamiento, y sí ellos dicen que apoyan los esfuerzos de los científicos y médicos involucrados en el tratamiento con ibuprofenato de sodio hipertónico nebulizable a pacientes con COVID-19. Le dan un visto bueno a este tratamiento, hay que ver cómo termina después con mucho más datos, pero esto fue desarrollado principalmente en Córdoba, había un médico sanjuanino dentro de ese equipo, pero es uno de los tratamientos que se pueden llegar a utilizar. ¿Qué has escuchado de esto? Es un tratamiento experimental, está en el mismo lugar donde estuvo la hidroxicloroquina. Entonces, yo diría que tenemos que esperar, y como pasa en otros países, para usar ese tipo de tratamiento tengo que estar en un protocolo de investigación supervisado. Hay que ver que se miran 3 variables: que no genere efectos adversos y que no sea inocuo y estemos gastando recursos en un tratamiento que no ha demostrado todavía, no tiene nada publicado, no hay ninguna estadística que compare ese tratamiento contra otro, porque a esta altura del partido hay tratamientos ya con eficacia probada para el coronavirus. Entonces tiene que ser todo lo que se ha probado, y sí hay en Argentina: anticoagulantes, corticoides, en algunos casos plasma, y el ibuprofeno habrá que ver, ningún otro país lo está usando. Eso solo a mí ya me da un primer panorama. ¿Cuáles son las estrategias que aplicamos en Argentina si no tenemos remdesivir? Y bueno, aplicamos, hay que ver si es peor que nada, aplicamos lo que tenemos. Yo no pondría grandes ilusiones en un antiinflamatorio nebulizable, pero hay que esperar. Hay que tener cuidado que no se haga, en vez de un protocolo científico, como hay con muchos tratamientos, un negocio para poco. Gustavo, ¿qué puede pasar, por ejemplo, llega a esta época con las personas que sufren alergias, ¿no? Son de riesgo mayor, porque esta es la época, desgraciadamente, que comienza un proceso que para muchas personas que sufrimos alergia es bastante complicado. No, la alergia en sí no es un problema, y que se termine el frío disminuye, si bien el coronavirus es 10 veces más contagioso que otros y por eso no ha respetado el verano en ningún país, pero las medidas de distanciamiento son mucho más fáciles cuando no hace frío. Entonces es probable que nosotros veamos una disminución de casos cuando no estás en pleno invierno con una estufa, todos apiñados en una sola habitación, que es la calefaccionada. De todas maneras, hay un dato interesante. ¿Se acuerdan cuando la hipertensión en los primeros meses parecía ser el gran cuco y los hipertensos con coronavirus morían? Sí. Los estudios posteriores no lo confirmaron. La hipertensión no confiere un riesgo adicional, simplemente está asociada a la edad y a otras enfermedades. Pero ser hipertenso por sí solo no produce absolutamente ningún problema, ser alérgico tampoco. Gracias. Hay que distinguir asmático, que no es lo mismo, y algunos le dicen alérgico a ese grupo. El que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica sí tiene más riesgo. El que tiene una alergia en la nariz, no pasa nada. Muchas gracias por el contacto, Gustavo, muy amable. A seguirnos cuidando, un gusto. Gracias.
Gracias al doctor Gustavo Alcalá. Hoy también tenemos en contacto a Marianela López. ¿Qué tal, Marianela? ¿Cómo anda? Bien, ¿y ustedes? Estás ubicado en un sector de la casa con cuadro atrás, florero, todo cuidado. Muy estético. Todo cuidado, como más tranquilo. ¿Casualidad? Digamos. Marianela, ¿qué es lo que es alienación parental? Vos sabés que es muy interesante el tema de la alienación parental. Son todos esos síntomas que tienen niños y adolescentes cuando un padre manipula a un hijo para que se aleje del otro padre, para que obstruya el contacto de papá con hijo. Es lo que uno dice cuando un papá habla mal del otro para que no se establezca un vínculo sano entre el hijo y el padre. Todo esto se llama el síndrome de alienación parental. Es una situación muy grave, porque lo que va minando en el niño o en el adolescente es su parte psicológica, lo va trastornando y lo va alejando del papá o de la mamá, contra el que uno está constantemente menoscabándolo, hablando mal, poniéndolo en contra. Es un tema muy difícil, si bien médicamente, psiquiátricamente, este síndrome no está reconocido, sí jurídicamente hay muchos fallos judiciales en todo el país y en el mundo entero, donde dentro de las sanciones o dentro de lo que se toma en cuenta cuando hay una obstrucción en el contacto de padre con el hijo o de madre con el hijo por culpa del otro padre, se contempla esta situación que se llama alienación parental. Es decir, los problemas de los adultos, si no lo pueden resolver, que no pongan a los hijos de rehén, vendría a ser. Y lamentablemente es así, tenemos que evolucionar como papás y como familia, porque sabemos muy bien, en casos comunes, digamos, no nos vayamos a un extremo donde ha habido quizás una violencia o casos muy graves de que se trata en otro aspecto, en una vida común donde una mamá y un papá se separan en malos términos, o porque la mamá rehizo su vida, o el papá, o por cualquier otra circunstancia. Se da, y es muy común, que el papá que quede conviviendo con el menor o con el adolescente, que haya tenido una muy mala relación con el otro padre o la otra madre, vaya minando, menoscabando esa relación. ¿Pero qué hace? Afecta el interés superior del menor y del adolescente, causándole un grave daño. Porque si bien se logra el objetivo de alejarlo, de obstaculizar esa relación, pero en realidad a quien perjudicamos es el niño, es al adolescente, que de ahí en más toda su vida va a ser una vida donde sufra muchísimo la ausencia o la mala relación con el otro progenitor. Aquí hay varias cuestiones. Hubo un caso en 9 de julio que era juez de paz en ese momento, ahora es camarista civil, el doctor Juan Noguera, que aplicó este instituto, esta figura, en una pareja que se había separado en malos términos. Fue muy interesante, fue el año pasado, donde el 9 de julio, en el departamento de 9 de julio, en un caso de violencia de género, el juez de paz del 9 de julio, que era el doctor Juan Carlos Noguera, una de las medidas que tomó dentro de ese proceso y que le impone al papá, que había sido quien había generado toda esta violencia de género, había prohibido que ese papá le hablara mal a sus hijos de su madre, como una medida más dentro de todo el resto de las medidas que tomó para sancionar esa conducta de este hombre. Fue un caso muy resonante, muy interesante, que en un departamento de San Juan se tomara una decisión tan importante en cuestiones de violencia de género, como habíamos hablado muchas veces ahí en el piso, juzgados formados en género, en violencia de género, en contemplar esas situaciones que son tan sensibles y tan importantes para la familia, para los menores, para la mujer, para el hombre. Dio un ejemplo, fue un fallo muy interesante el doctor Noguera. Entre esto hay dos cuestiones. Una es qué sanción se le puede aplicar a la madre o al padre que está actuando de esta forma. Y la otra, si a un padre, por ejemplo, el hijo no lo quiere ver por lo que la madre le ha dicho, o al revés, una madre no lo puede ver, ¿puede decir yo no pago la cuota alimentaria hasta que mi hijo me trate bien?
No, la sanción que le contempla, hay un fallo en Tucumán donde a la mamá que había hecho toda esta conducta de alienación parental, había menoscabado mucho la relación con el papá, se le aplicó una sanción a la mamá pecuniaria, una indemnización a favor del papá que había sufrido las consecuencias de la alienación parental, y se sometió a un tratamiento psicológico a toda la familia, en especial a la mamá, para cesar en esas conductas y poder recuperar el vínculo del menor con su padre. Y respecto del papá que sufre estas consecuencias, o de la mamá que es la que puede sufrir estas consecuencias, una cosa no quita la otra. Que un hijo no quiera ver a su padre o a su mamá como producto de toda esta situación que se genera, no vincula, no lo exime de pagar la cuota alimentaria. Son dos abordajes diferentes. La obligación alimentaria está y debe de cumplirla. Y con el tema de el obstaculizar la relación entre padre e hijo o entre madres e hijos, se plantea de otro modo para que la justicia, a través de todos los mecanismos que tiene a su disposición, pueda reconstruir el vínculo, sancionar la conducta y mejorar ese vínculo familiar de ahí en adelante. Muchas gracias por el contacto, Marianela, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Patricia, recién hablábamos de una persona de 93 años que había fallecido, que era el quinto caso, una persona reconocida en San Juan, vecino ilustre, ciudadano ilustre, próbus al mérito, Elías Posleman. Exactamente, vamos a recordar que Elías Posleman fue maestro de la Escuela Normal de San Juan, ingeniero civil y vial, título que le otorgó la Universidad Católica, profesor de escuelas secundarias en materias como matemática y ciencias exactas. Recibió por su trayectoria de la Municipalidad de San Juan el premio al vecino ilustre de Probus, premio al mérito del Centro Sanjuanino para la Cultura, notable de la cultura y de la Sociedad Argentina de Escritores, pluma de oro y faja literaria de honor. También pintó numerosas obras que fueron grafitis y otras pinturas que entregó especialmente a la Casa Sani cuando iba a cumplir un aniversario de funcionamiento de la Casa Sani. Las obras que se llevaron entre grafitis y pinturas fueron donadas por Elías Posleman. Saludo a toda la familia de una persona que para la parte artística de San Juan ha contribuido en gran medida. Bueno, tenemos concurso de música, hoy va a competir Fernanda Díaz, el jurado lo va a evaluar, pero presentamos a uno de los jurados, a Alejandro Segovia. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, ¿cómo andamos, Juanca? Bueno. Buenas noches. No sé si el audio se cortó al final, ¿se está escuchando bien, Alejandro? Yo escucho bien, escucho perfecto. Los saludé a los dos. Patricia, sí. No quiero que se quede ninguno sin saludo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a tener que cambiar un poquito la presentación cuando lo hagamos otra vez con los muñequitos, Alejandro, porque ahora hay que incorporar conductor de radio. Exactamente, vas a tener que cambiar un poquito la animación esa del principio y meterle otro rubro. El plan C. Segovia Polirrubro. Contanos un poquito cómo te fue en este primer programa que a partir de las 20, lunes, miércoles y viernes, haces por CNN Radio en la 94.1. La verdad, Juanca, que muy contento, estaba muy ansioso, muy nervioso los días previos, los momentos previos a arrancar, pero bueno, después me fui soltando, creo, salió bastante bien, más allá de los nervios y la ansiedad por el debut. Yo creo que fue un buen estreno radial para mí. La gente me ha devuelto muy buenos comentarios, muy buenas repercusiones, bueno, y siempre obviamente con la idea de ir puliendo, ir cambiando cosas y buscándole el mecanismo y el timing que tiene todo programa, ¿no? Un poco de música, mucho de esa música del rock nacional de las diferentes épocas, parte de humor, parte del Segovia de Facebook, una mezcla de todas esas cosas es el programa. Es claro, es una especie de ramos generales de todo un poquito. La música generalmente es la que me gusta a mí, el humor es el que me gusta a mí y la gente por ahí lo comparte y le gusta mucho en las redes, así que yo creo que es una buena oportunidad para pasar 2 horitas, lunes, miércoles y viernes, sin escuchar tanta mala onda y tratar de despejar un poquito y airear la torre de control para mantenernos bien y vivos. Y el que le gusta otra música y otro tipo de humor tiene 180 radios para elegir. Exactamente, hay radios por todos lados, Juanca, vos lo has dicho.
Y la repercusión de la gente que te dijo que, porque bueno, una cosa es escucharte haciendo esta cosa diferente, ¿no? Manejás diferentes públicos, pero esto es algo, aparte, muy ágil, ¿no? Porque es ahora ya y la respuesta inmediata de la gente. Sí, sí, yo medianamente nunca hice radio, ¿no? Eso lo dije ayer. Pero más o menos la animación que hago en los eventos y manejar público es algo, por lo menos está asociado. Acá no ves el público, esa es una gran cosa que vos no sabés del otro lado qué está pasando, más allá de por mensajes, pero no se ve el público, que es más o menos como los vivos que hice por streaming también, que no es lo mismo tocar a la cámara que hablarle a un micrófono y no saber del otro lado qué está pasando. Pero realmente las repercusiones de la gente han sido comentarios muy buenos y las críticas constructivas, todo para mejorar, cosas que yo también las he notado y que bueno, hay que ir mejorando. Lo importante es que tengo ganas de hacerlo y tengo ganas de aprender a hacer esto, que me gustó, me parece.